Vamos a presentar en el día de hoy el caso de una paciente femenina de 53 años de edad sin antecedentes cardiovasculares que, como otros antecedentes de relevancia, tenía en el año 2014 un diagnóstico de cirrosis biliar primaria con un hepatocarcinoma asociado, en el cual se realizó un trasplante hepático exitosamente, y en mayo de 2018 se detecta un cáncer de mama derecha, en el cual se hace una cuadrantectomía y se trata con docetaxel y epirubicina. El día 25 de enero de este año tiene una internación por celulitis de mama, en la cual fue tratada con antibiótico terapia. El día 30 de enero intercurre con disnea y desaturación, que por sospecha de tromboembolismo de pulmón se realiza una angiotomografía, la cual fue negativa para la misma. También, dentro de los estudios posibles, se hace una ecografía a nivel abdominal y se evidencia una trombosis oclusiva parcial de la rama derecha izquierda de la vena porta. Por lo tanto, se inicia anticoagulación. El día 31, o sea, el día posterior, intercurre con mayor disnea y mayor desaturación, por lo tanto, se ingresa a la unidad coronaria. Este es el electro de ingreso. Tiene ritmo sinusal con una frecuencia de 100 por minuto. Tiene alteración de la repolarización en las verticales de 1 un poquito superior del lugar del ST, con T negativa en B2, en B3. Bien, al examen físico, esta es la placa de ingreso, tiene una tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, saturando 89% de aire ambiente, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, afebril, hemodinámicamente estable, con buena entrada de aire, bien perfundida y edemas 2/6 en miembros inferiores. Un laboratorio con un hematocrito de 34, plaquetas de 128.000, una creatinina de 1,4 y un láctico de 1,4. Estas son las imágenes del ecocardiograma. No sé quién lo hicieron por guardia, me parece, pero tenía el hallazgo era bueno, gran dilatación de las cavidades derechas. Yo se lo había hecho en internación, o sea, me lo trajeron al consultorio acá para hacerse la internación, vi que tenía un eco previo que era normal. Yo la verdad que lo único que le vi que tenía dilatación de las cavidades derechas y sí tenía esa presión pulmonar, que era nuevo, porque en lo previo no tenía nada. El, del 14 de enero. Y hacía poco relativamente, y le pregunté, ella tenía una celulitis mamaria, le pregunté por qué se lo pedía en este estudio, porque tenía uno normal que hacía muy poquito, y me dijo porque le había empezado a faltar el aire. Si la volvés función ventricular era buena, izquierda era buena. Si volvés al electro, no parece haber ningún signo de ir a sospechar de hipertensión pulmonar de larga data, ¿no, doctor? A favor, quizás la frecuencia hubiera esperado que sea un poco más, pero tiene cambios de la repolarización que a veces se ven así en la embolia de pulmón. No están bien francos, pero algo hay. ¿Derecha cómo era? Sí estaba dilatado. Sí estaba dilatado. Normalmente es menor en volumen el ventrículo izquierdo y ahí se ve francamente más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, y eso era nuevo. Y me fijé 2 veces el eco previo porque me pareció raro que le hayan pedido por esto mismo y que haya tenido la tomografía previa sin TEP. Y si hablamos de hipertensión pulmonar, está en 69, Y además tranquilamente está peri 80, ¿no? Sí, además estaba muy taquicárdica y regular. Estaba casi a 120 por minuto cuando la vi yo. Llamó la atención en su momento, pero la verdad que no creímos que justificara el cuadro. Y la verdad que en las placas previas no era tan significativo, pero parecía. No va todo orientado hacia ese cuadro, ¿no? Que tiene hipertensión, no tenía electros con cambios crónicos de la hipertensión pulmonar. Tenía un ecocardiograma normal hace 100 días o semanas y ahora eso no puede ser un embolia pulmonar.
Y volvió un poquito para atrás con respecto al cáncer. Estaba en la cuarentena, estaba tratada había hecho quimioterapia y yo creo que tenía de hacer un primer tratamiento. ¿Querés dejar la diapo esa que estaba para atrás? Ahí. Ella en realidad empieza con el cáncer de mama, hace la quimio, se diagnostica en abril, hace cirugía y quimio y a principios de enero, ahí es cuando yo la vuelvo a ver, porque la dejé de ver desde mayo, no la vi, la vuelvo a ver de nuevo, estaba bastante bien clínicamente, había ya terminado la quimio, iba a empezar rayos y me cuenta lo de la disnea. El ecocardio, la placa de tórax, la revisé, no tenía nada, y lo que habíamos quedado, si la disnea empeoraba, volver a estudiar. La cosa es que le hacen una reducción mamaria, una cirugía, ahí yo me vuelvo a ir y se interna por una celulitis, una supuesta celulitis de la mama. Como la internación era una celulitis probable, que es esa internación del 25 de enero, ella había hecho ahí una sola sesión de rayos y era justo en el área donde tenía la cicatriz de la reducción mamaria, donde había hecho la quimio, y una de las sospechas es de que pudiera ser recidiva del tumor de mama, porque en realidad el tumor de mama no estaba curado, porque recién empezaba los rayos. Así que ahí tomamos una muestra. Después, hablando con el marido, él nos cuenta que había tenido disnea intermitente en la casa. Cuando se interna ahí por la celulitis, durante la noche internó la disnea y después está todo lo que ustedes saben. La inmunosupresión en estos pacientes hace que los tumores que tengan, la evolución tumoral es totalmente diferente a la evolución natural de alguien que no esté inmunosuprimido. Sobre todo los que toman inhibidores de calcineurina como tomaba ella. Nosotros, desde que nos enteramos de su cáncer, le minimizamos mucho más. Ella estaba ya con monodroga hacía un montón de tiempo, pero se lo minimizamos muchísimo. Más eso no se podía minimizar, pero sí, teniendo el inhibidor de calcineurina, sabemos que las chances de que el tumor sea más agresivo o que no se cure, recidive. Pues fuimos a la mañana porque habíamos hecho un punch de piel de esa lesión fea que tenía cuando se internó, que nunca mejoró con antibióticos. Le pusimos antibióticos empíricos, clínicamente no mejoró. A Infecto tampoco le parecía que fuera una celulitis, se trató como celulitis. Y hoy fuimos a ver el punch que no estaba todavía informado y tiene toda infiltración tumoral ahí. Entonces fui a hablar con gente que ha visto este tipo de casos, con Hernán Michelangelo, que ellos tuvieron un caso muy parecido en terapia intermedia, que hizo una hipertensión pulmonar, etcétera, evolucionando como ella. El diagnóstico ellos lo hicieron de que la embolia era tumoral, tomando sangre del catéter que tenía, en este caso, acá no lo hicimos, pero teníamos la muestra previa de piel. Entonces, lo tenían, el primer diagnóstico se había descartado, la paciente pasa a unidad con ella ya con la ANGTC hecha, descartado tromboembolia de pulmón. Sí estaba la hipótesis de la embolia tumoral, para eso se había hablado con la gente de clínica de hacer esto fue un sábado, de hacer el día lunes un centello. No, tiene ANGTC. Descartaron que hubiera embolia, tromboembolia de pulmón, tromboembolismo. No se puede descartar embolia tumoral con la ANGTC. No, porque la embolia, claro, la embolia tumoral es muy periférica. Es un centello lo que hay que hacer. Claro, y había... O sea, de manera concomitante con que hace esto, tapa la porta. Entonces ahí nosotros le interpretamos como una obstrucción portal aguda, que no sabemos el origen, y fue bien aguda porque hasta hizo lesiones isquémicas hepáticas, que eso no es común de ver a esta altura del trasplante, y la anticoagulamos, pero en el contexto de todo esto no sabíamos bien qué estaba pasando. Dijimos, bueno, le tratamos la celulitis, la anticoagulamos, y después vemos qué pasa. Se anticoaguló antes de pasar a UCO, etcétera. Se anticoaguló cuando vimos la trombosis de la vena porta, fue un hallazgo en una eco, no. De hecho no tuvo repercusión en el hepatograma ni nada, sí tuvo áreas de isquemia intrahepática. Eso fue, la trombosis portal también fue agudo,
Viendo ahora pensamos que debe haber sido todo lo mismo. Bueno, volviendo a la angiotensina, y el hecho de que la angiotensina sea negativo, que la obstrucción sea periférica, la hipertensión pulmonar que genera es indistinguible de la de tromboembolismo. La reacción periférica, más allá de los vasos ocluidos, también hay una reacción independientemente del área vascular que lo genera el proceso embólico, sea cual fuere. Sí, De sí. todas maneras es raro que la angiotensina sea negativa, porque es el método de elección en los casos agudos. Sí. Pero no para embolia, la embolia tumoral no se diagnostica por angio-TC. Eso fueron categóricos. Hay que hacer un centello. El problema fueron los tiempos. Entonces, hasta ese momento, que ahora, bueno, toda la gente de patología está aquí, se descartó, lo único que pudimos descartar ese sábado fue el tromboembolismo de pulmón. Lo que las hipótesis que se manejaban, y ahora nos van a decir por qué fuimos descartando cada cosa, fue un síndrome hepatopulmonar, un síndrome portopulmonar, una embolia tumoral, o bueno, la verdad que la tromboembolia ya la habíamos descartado, no había mucho más de diagnósticos diferenciales que manejáramos. Entonces el lunes se planteó qué es lo que hacemos primero. Ahí vino la gente de hígado y ellos descartaron las dos primeras hipótesis. En una, lo que puedo colaborar es que para el hepato pulmonar no había shunt, o sea, no se veía pasaje de burbujas derecha e izquierda después del tercer latido, con lo cual no había apertura de capilares. Pero bueno, ellos van a decir más de por qué no era ni un hepato pulmonar ni un porto pulmonar. Y otro diagnóstico que se planteó después fue la enfermedad veno-oclusiva, como una cosa medio estrambótica. Paola. La verdad en el hígado lo único que tenía como, ella está trasplantada hace mucho tiempo, no tenía recidiva de CBP, o sea, no tenía hipertensión pulmonar, su hígado estaba bien, digamos, lo que estaba pasando ahora era, viste, esto oncológico, o sea, el hígado no tenía hipertensión portal, así que si no tenés hipertensión portal, no podés tener ninguna de las otras dos cosas, excepto que había estado recibiendo, haciendo la quimio, trastuzumab, y el trastuzumab tenemos una sola paciente que no es trasplantada, es una paciente nada, que tenía un NASH, y nos hizo hipertensión portal secundaria a hiperplasia anular regenerativa, que está reportado con esa droga, son reportes recientes, porque es una droga bastante nueva para usar en cáncer, y tenemos un solo caso reportado de una paciente no trasplantada. Entonces, ¿te acuerdas que cuando fuimos a verla, ahí a UCO dijimos, mirá, de drogas, de lo que recibe, esto es lo único que le podía haber provocado, pero buscamos todo y no parecía ella tener hipertensión portal, pero bueno, es otra cosa. Si vos no tenés hipertensión portal, hepatopulmonar, y no la verdad no la tenía, por eso la descartamos rápidamente. Y lo tumoral, que lo hablamos siempre, pero es imposible diagnosticarlo. Digamos, el gol estándar para hacer el diagnóstico de hipertensión portal obviamente es la manometría, pero tenés un montón de cosas indirectas que ellas no la tenían. Uno hace la manometría cuando tiene dudas. De hecho, la manometría depende, la hipertensión portal donde esté te puede dar normal, porque si es hipertensión portal prehepática y haces una manometría te va a dar normal también, como pasa en algunos pacientes que pueden tener hiperplasia anular regenerativa. Les hemos dicho manometría normal y el diagnóstico lo tenemos con la biopsia y porque aparecen varices. Pero no era el caso de ella y hacía muy poco tiempo que había recibido esta droga, y el otro caso que te contábamos, que es más o menos lo que está en la literatura, es al año, o sea, le faltaba tiempo si hubiera sido esa droga, pero no fue. Fue una de las sospechas que tuvimos cuando revisamos todas las drogas que había recibido por la quimioterapia. Pero sí, lo que nos llamó mucho la atención fue, de hecho, primero que fuimos a buscar un TEP cuando tapa todo el sistema portal, porque no tapa solo la porta, sino tapa todo el territorio y hace isquemia hepática. Eso es muy raro de ver y eso es bien agudo. De hecho, fue un hallazgo en la ecografía. Una pregunta, para, también a fines ilustrativos. ¿Es lo mismo un hepato pulmonar que una hipertensión o el síndrome hepato pulmonar que una hipertensión portopulmonar? No, ¿no? Una cursa con hipertensión pulmonar, o sea, si ella hubiera tenido hipertensión portal,
Lo que le pasó es una hipertensión pulmonar secundaria a hipertensión portal. ¿Podemos pero no decir, hepatopulmonar. ¿Podemos decir que uno es por hiperflujo y otro por hiperresistencia? Sí, y una es más por shunt y la otra no. La causa bien de la hipertensión pulmonar no se sabe. Del porto pulmonar sí Pulmonar. es más por shunt, ¿viste? Shunt de PO2 menos de 70, si tenés pasaje de burbujas con ecocardio, listo. Es más, podés tener pasaje de burbujas y si tenés una PO2 normal, no es tampoco un porto pulmonar, no es un signo de porto pulmonar. Pero primero que tenés que tener es hipertensión portal. Si no hay hipertensión portal, no puedes tener ninguna de esas dos cosas, sea de cualquier origen, cirrosis o hipertensión portal prehepática. Bueno. Bien. El día 4 de enero a las 12 horas intercurre con un episodio de taquipnea y disnea con requerimiento de cánula de alto flujo. Se decide realizar un cateterismo derecho, para la cual se realiza la intubación de la paciente. En dicho procedimiento intercurre con estabilidad hemodinámica, con requerimiento de múltiples bolos de... Perdón, Miguel. En ese momento tuvimos que elegir qué hacíamos primero. ¿Sí? Y queríamos documentar la hiperresistencia vascular pulmonar, por eso se decidió planificar de forma programada la medición. Y para eso la paciente no toleraba hacerlo despierta y había que intubarla. Y ahí fue lo que pasó a las 12 de ese mediodía. Exacto. Posteriormente, cuando la paciente se estabiliza, bueno, requiere muchas dosis de noradrenalina, adrenalina, posteriormente milrinona y por último óxido nítrico, frustramente con mala evolución y posteriormente llegando al óbito. Estos son los valores de las presiones pulmonares medidas con el Swan-Ganz pre y post óxido nítrico. Podemos ver que si bien de hecho las presiones pulmonares aumentan, el gasto cardíaco mejoró levemente con el óxido nítrico, pero no aún así no mejoró la estabilidad hemodinámica y deterioró su estado. Doctor Vulcano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Algún comentario? No es esperable que esta respuesta del óxido nítrico tan pobre, uno esperaría una respuesta mayor. Lo que es más llamativo es el hecho de que la media pulmonar pasa de 52 a 57, o sea, es una variable prácticamente nula frente a un volumen minuto que no se duplica pero aumenta. O sea que es esperable que la resistencia pulmonar haya sido persistente y que haya pasado, de hecho pasó más volumen minuto porque aumentó, de 1,6 pasó a 2,4, pero la resistencia sigue estando presente. El óxido nítrico no le soluciona el problema. Si no le soluciona el problema el óxido nítrico, tampoco es esperable que se espere mejoría con ninguna de las drogas específicas de hipertensión pulmonar. De todas maneras, me parece que el diagnóstico el pronóstico de esta mujer está marcada por la causa que genera hipertensión pulmonar. Si es una diseminación neoplásica, me parece que es lo último que le va a pasar a la paciente. Bueno, ¿hay algo más? ¿Qué opinas del gradiente diastólico pulmonar capilar? Porque es muy marcado en los dos casos. 45 a 22, 48 a 20. La pregunta concreta es, ¿qué opinas? ¿Por qué tenía tanto gradiente diastólico entre diastólica pulmonar y capilar? Como si tuviera una resistencia precapilar muy grande. ¿Qué es lo que tienen los pacientes con hipertensión pulmonar de causa pulmonar? Sí, de acuerdo. Si tuviera un tromboembolismo de pulmón, sería igual. O sea, no es una hipertensión pulmonar postcapilar, sino precapilar. Está bien. ¿Vos crees que eso justifica ese gradiente? Sí, sobre todo para esta hipertensión pulmonar. 57 de media es una hipertensión pulmonar muy severa. A ver, volví un cachito, Miguel. Quería hacer un breve comentario del cateterismo basal. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ver la hipertensión pulmonar crónica, a veces con falla ventrículo derecho, en donde las presiones pulmonares están elevadas y a veces la aurícula derecha está un poco elevada. Pero acá fíjense que tiene 33 de aurícula derecha.
¿sí? O sea, tiene hipertensión pulmonar severa con una falla severa del ventrículo derecho, ¿no? Mucha aurícula derecha y bajo volumen minuto, hipotensión, ¿no? Ahí está el eco en el momento. De hecho, si no me equivoco, ahí creo que le hicieron justo las burbujas, porque hay algunas burbujas dando vueltas. Lo que hizo fue cuando se la intubó, perdió el estímulo adrenérgico y fue muy difícil sacarla. Estaba con nora, adrena, varios bolos de adrena. No llegó al paro, pero estuvo muy cerca varias veces. Ahí tiene gran dilatación a las cavidades derechas, con poca fracción de acortamiento, si bien algo excursiona el anillo tricuspidio y gran interdependencia ventricular, ¿sí? Fíjense como el centro interventricular abomba hacia las cavidades izquierdas, lo que dificulta mucho el llenado. Bueno, lo que podemos ver acá es la evolución del láctico posterior a la intubación de la señora. Y bueno, a las 17:30 horas de ese mismo día intercurre con paro cardiorrespiratorio, llevándola al óbito. Como discusión, bueno, en una paciente que 14 días previos tenía un ventrículo izquierdo conservado, sin hipertensión pulmonar, 2 semanas después evoluciona con buena función ventricular izquierda, con un ventrículo derecho dilatado, con una hipertensión pulmonar severa, 2 angio-TC negativas para TEP, con hipertensión pulmonar y posterior shock cardiogénico. Si esto lo hubiésemos sospechado como una embolia tumoral y si el ECMO nos hubiese aportado algo más al tratamiento de esta paciente. Sí, creo que, como bien dijo Miguel, la pregunta es quién le hubiera puesto ECMO y quién no. A los fines de decir, ¿para qué usamos el ECMO, no? Para ganar tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿tiempo para qué? Pero bueno. Si el diagnóstico de diseminación neoplásica está certificado, a mí me parece que no es ganar tiempo y perder plata. O sea, me parece que en la ecuación yo no lo pondría. A ver, por diseminación, una neoplasia, evidentemente, creo que no habría que utilizar más recursos. Pero si pensar en una embolia de pulmón, lo tuvimos hace poco, otra situación, tendría que pensarse en una asistencia veno-arterial. O sea que sería una opción en un paciente que no tuvo neoplastia, parece que no tiene sentido sostener la diseminación. Bueno, yo con respecto a... No, porque quería... perdón, disculpame, digamos, ella tenía, se supone que es a través del cáncer de mama y uno tenía que pensar que embolizó en el pulmón, pues la señora tenía clínica de embolia de pulmón. Digo, apareció disnea, apareció hipertensión pulmonar que no tenía hace poco, se le dilató el ventrículo derecho que no tenía hace poco, tenía un gradiente guastólico capilar alto, se tiene todo para pensar que va a envolver. Ahora, además de la propósito de la corteza, ¿cómo se preocupa? O sea, no entiendo Lo que tiene esta señora, como dato, digamos, de color, es que independientemente de todo lo que venía pasando por su cáncer, la quimioterapia y demás, ella a finales del año pasado la mandan a hacer ella pide una conversación con el ginecólogo y hacer una reducción mamaria bilateral, puramente estética. En contexto de todo esto que le estaba pasando, radioterapia, quimioterapia y un cáncer de mama con un diagnóstico muy reciente. Se opera a principios de enero, se hace esta reducción mamaria bilateral y sobre esa herida es que aparece esta celulitis que le trae todo este problema. Y sobre esa herida es que nosotros tenemos hoy la certificación de que tiene una recaída de cáncer de mama. Entonces, un poco lo que hablábamos recién con el doctor. Si usted me pregunta de dónde salió todo esto, hay un estado pretrombótico por una cirugía, que podemos discutir si era necesario o no, una paciente que tiene un cáncer activo, una cirugía sobre una zona que está
una recaída del cáncer. Y bueno, la trombosis portal viene a ser lo que pasó en el pulmón. Es una manifestación de un estado procoagulante. No, es raro, sí. Sí, creo que si uno es unicista, podemos decir que la señora tuvo una cirugía que la predispone a un estado procoagulante con un cáncer activo. Por eso vemos la trombosis portal, que es muy raro si no fuese en este contexto un paciente a este tipo de trasplante. Y bueno, la embolia tumoral, que tenemos todo para embolia tumoral, menos la embolia, digamos, para tromboembolismo, menos la GTC, que sería, no es el gol estándar para embolia tumoral. Uno podría, esto sirve para aprendizaje, frente a una paciente que tiene un diagnóstico presuntivo, por lo menos de tromboembolismo de pulmón, uno no sabe cuál es la causa. Me parece correcto, porque está indicado, hacer la angio-TC. Lo que me sorprende es que no tenga un centellograma de pulmón, a menos que las condiciones clínicas de la paciente hayan sido tan graves e inestables como para poner en riesgo por el procedimiento. Pero es llamativo de que en un centro como este no tenga un centellograma de pulmón, una paciente con todo esto. Todo se primó medirla, hacer la medición. Y bueno, justo cuando se la durmió perdió estímulo adrenérgico y bueno, claudicó el ventrículo derecho y fue muy difícil sacarlo. A los fines diagnósticos, el centellograma era para hacer diagnóstico de embolia tumoral, pero si fuera un tromboembolismo de pulmón, al no tener nada en la angio-TC, es muy difícil que veamos algo vinculado a la tromboembolia de pulmón que la lleve a este estado de hemodinámico, ¿no? Uno espera más una embolia trombótica a nivel de grandes vasos, o de que involucre una significativa parte de la vasculatura pulmonar, que la debería haber en la angio-TC. Bueno, se hizo una revisión del tema. Lo que encontramos es que cuando se producen estos eventos es porque ya estamos en un estadio bastante avanzado de una enfermedad maligna. La incidencia es desconocida y generalmente el diagnóstico se hace post-mortem. Los cánceres que más frecuencia tienen con el tromboembolismo cancerígeno son el cáncer renal, el hepatocelular, el de mama y el gástrico. Si bien todos están asociados, esos son los que más incidencia tienen. Las células tumorales pueden ingresar por dos vías, que es la vía venosa o linfática, y cuando impactan en los capilares pulmonares lo que hacen es desencadenar una coagulación y generan una hipertrofia concéntrica reactiva y una fibrosis de la íntima, lo que produce una artritis obliterante. Lo que lleva es un mismatch de la ventilación-perfusión, generando aumento de la presión pulmonar y eventualmente un cor pulmonar. Hay 4 grupos distintos de embolismo tumoral, que puede ser microscópico, que va hacia las arterias de pequeño calibre, que es el más común. Después está lo que es la embolia proximal, lo que es la embolia difusa, microvascular, o una combinación de los otros 3. Las manifestaciones clínicas son generalmente disnea inexplicable e hipoxemia, y consecuentemente, como es difícil pensarlo, el diagnóstico se termina haciendo después en la autopsia. En cuanto a los métodos diagnósticos, como comentábamos, el centellograma muchas veces puede ser normal, pero a veces puede aportar imágenes que son múltiples, pequeñas y periféricas y subsegmentarias, lo que son defectos de perfusión con una ventilación normal. La GTC, como dijimos, no es útil en este caso, y lo que sí puede aportar es la toma de sangre cuando se hace la cateterización derecha para hacer un diagnóstico citológico, y también lo que es la biopsia y la broncoscopía. En cuanto al tratamiento, lo que dice es que lo que hay que combatir principalmente es el cáncer que lo desencadena, y eventualmente en el mientras tanto darle todo el soporte que se pueda, si es que es posible. Oxígeno, asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos. Sí, yo creo que esto está apuntado a los pacientes que no están en shock cardiogénico. Sí, la pregunta que nos planteamos en ese momento es, primero,
lo que queríamos descartar era alguna o diagnosticar alguna patología en la cual pudiéramos hacer algo. Porque si era embolia tumoral, la verdad que era un poco menos que diagnóstico final, porque no había mucha herramienta. De hecho, ella había sido tratada con lo mejor que había hasta ese momento. La habían operado, le habían hecho quimio y le estaban haciendo rayos. Digamos. No había, salvo cambiar el esquema de quimio, en mi conocimiento no había mucho más para hacer. No es que no había sido tratada. Punto uno. Y para nosotros en ese momento tenía un tratamiento que había sido efectivo, porque no había todavía, bueno, hasta ahora que se vio esto en el Punch, no había diagnóstico de enfermedad tumoral activa, si bien no había terminado el tratamiento. Con respecto a la colocación del ECMO, para ganar tiempo, sí, nos lo planteamos, pero la pregunta es, para ganar tiempo, ¿para qué? Porque no existe el ECMO como destination therapy. El ECMO es un puente para algo. Ahora, si no, después lo que tenemos que hacer es sacar el ECMO, porque la tenemos ventilada y con ECMO, para no hacerle nada, no ese concepto. Por eso hasta el óxido nítrico decidimos llegar y no ir más allá. Bueno, por eso se plantea el Ateneo. Digo, Lucho, para el futuro, eso decimos, bueno, por ahí que nos planteemos tratar esto otra vez. Obviamente el tromboembolismo vamos a tener que descartarlo, el angio-TC la vamos a tener que hacer. Lo único que vamos a tener que saber que puede dar negativo si es tumoral. Y por lo que vi dice que también el centello puede ser negativo también, así que es un... El cateterismo se puede, si no entendían, tomar una muestra y ver si hay células tumorales ahí. Bueno, son todas cosas, no la sé, verdad, bastante... será un PAP de eso, no sé. Juan Manuel, una pregunta te hago, digamos, en el cáncer cada vez más se usan inmunomoduladores, ¿no? Con la idea de que, digamos, hay una base inmunológica asociada al cáncer y para reducir el tamaño tumoral y demás. Esto se usa cada vez más. Me llamó la atención el comentario de Paola de que en pacientes con inhibidores de calcineurina, que también es un inmunomodulador, a veces se ve esta respuesta agresiva en los pacientes con cáncer. ¿Se sabe esto a qué se debe? O... Sí, lo que está descrito y lo que sabemos en los pacientes trasplantados es que el inhibidor de calcineurina predispone a la aparición de muchos cánceres, principalmente de piel, cánceres de colon y demás. Entonces nosotros, como parte de nuestro screening de trasplantados, es buscar activamente los cánceres y demás. También está descrito que hay una presentación mucho más agresiva de otros tumores, cáncer de mama y demás. La verdad que, si bien son efectos inmunomoduladores, los inhibidores de calcineurina, no es como antes que usábamos por ahí el sirolimus o el everolimus, que por ahí tenían más efectos también oncológicos, ¿no? Más inmunomodulador que oncológico. Entonces sí vemos como que se dispara muchísimo la respuesta inmunodeprimimos demasiado el sistema y deja de defender hasta sobre la enfermedad oncológica, digamos. Un poco lo que sabemos. Pero sí, quizás la presentación mega agresiva de este paciente sea en contexto de inmunosupresión y, como dije recién, una cirugía previa que la predispone a un estado proinflamatorio, ¿no? Y un cáncer que nos descubrimos ahora, ¿no? Cuando aparecen, por ejemplo, los cánceres de piel, nosotros hemos tenido cánceres en varios lugares y en exceso. Exacto, eso se ve mucho. Se disminuye o se trata de minimizar al máximo o se rota a everolimus que tiene un aspecto y a los fines de por qué no lo usamos de entrada. Me pasa que usar de entrada